Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy miércoles 18 de marzo, el Evangelio según San Mateo nos muestra la necesidad de cumplir la ley. Jesús les dice a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Jesús ha venido a darle plenitud a la ley, ya que la ley que nos pide el Evangelio, a través y por boca de Jesús, es la ley del amor, que es mucho más exigente que la ley de nuestros primeros padres en la ley de Moisés. Las leyes tienen sus bondades, nadie lo duda, también sus peligros, aunque algunos se atreven a negarlos. El Evangelio de hoy nos ayuda a redimensionar la ley de manera adecuada, pues en todos los tiempos han existido, por un lado, quienes consideran que es suficiente el cumplimiento escrupuloso de ciertas normas para ser discípulo de Jesús, y por otro, hay quienes con pretexto de libertad y fidelidad al Señor desechan cualquier tipo de norma sosteniendo la superación de cualquier ley. Es muy probable que estos versículos que estamos leyendo estén poniendo las bases no para estar en un punto intermedio, sino para ir a la raíz del comportamiento. Si nos damos cuenta, este evangelio nos ofrece la necesidad de generar una actitud que suscite un comportamiento de mayor compromiso, de mayor rectitud y de más amor que el que exhibían los escribas y fariseos. Jesús no despreció las normas, todo lo contrario, no fue anárquico, es decir, alguien que viviera sin reglas, que invitara a todos a violar la ley, que fuera un desorden, que nos llevara al absurdo, todo lo contrario. Pero tampoco cayó en la trampa de considerar las normas como lo que más debemos cumplir, lo más importante, por sí mismas con mayor valor que las personas. Tan es así que él mismo curó en sábado a muchas personas, y esto fue la base para que los escribas y fariseos y las personas de su tiempo se escandalizaran y empezaran a perseguirle. Pero veamos que Jesús no está violando la ley, le está dando el eficaz y plenitud cumplimiento. ¿Para qué? Para que esas personas sanaran, porque llevaban mucho tiempo de estar enfermas. Si ustedes estuvieran en el caso de esas personas tullidas, ciegas, sordas, mudas, leprosas, y viniera Jesús y fuera un sábado, no le dirían: espérate hasta mañana para curarme, sino cúrame de inmediato. ¿Por qué? Porque llevo 10 años, 5 años, 3 años, 20 años en esta cama, en esta silla, sin poder caminar, sin poder ver, sin poder escuchar. Por ello Jesús no cae en la trampa de la torpeza de considerar la ley por encima del hombre. El maestro sabe que las normas son un recurso pedagógico, el mínimo indispensable que tenemos para tener orden y para tener relaciones saludables, benéficas, ordenadas y justas. Por eso nos invita a eso y nos da como fundamento el principio del amor. El día de hoy tenemos que reflexionar en este evangelio y ver la necesidad de las normas y de respetarlas, pero al mismo tiempo de ver la necesidad de vivir ese amor con los demás. Y esto se aplica muy bien a lo que tenemos en este momento del coronavirus, ya que podríamos pensar que es más importante el cumplir las leyes sanitarias, de lavarnos las manos, de no toserle a las personas y usar el codo, de tener todos los artefactos y todas las cosas de la comida bien limpias, el cambiar las sábanas, el lavar todo, el poner desinfectante, que el amor que tenemos por nuestras personas con las que vivimos, con las que trabajamos, con las que estamos continuamente dialogando o intercambiando actividades. No, el Señor nos manda que cumplamos estas leyes sanitarias, que obedezcamos al Estado a través de los organismos o entidades que nos piden lo que nos pidan, pero al mismo tiempo que cumplamos la ley del amor. Eso no significa que no les dirigimos la palabra a las personas que están enfermas, sino que les pedimos que vayan y se guarden en esa cuarentena, pero independientemente de que tengan esa cuarentena o esos periodos de 15 días que estén en su casa, pues tengamos la amabilidad, la gentileza y la caridad de hablarles por teléfono, de ver que sean atendidas, que un doctor vaya a verlas o que tenga los elementos necesarios para poder atenderse. Creo que vienen momentos difíciles de lucha y de prueba, sobre todo en esta cuaresma, en donde el Señor nos ha pedido primero renunciar a comulgar. ¿Por qué? Pues recibirlo en la mano. Muchos de nosotros, por lo menos la que les habla, no me siento como para tocar al Señor. Siento que soy indigna, pecadora y que no tengo las manos consagradas y que cometo un gran dolor a Jesús si comulgo con la mano. Por tanto, si no lo puedo recibir en la boca, voy a la Santa Misa y no lo recibo. Y eso para mí es un gran sacrificio y creo que para todos nosotros. Y eso se lo podemos ofrecer al Señor sin quejarnos, con alegría, porque
Porque fíjense, hay sacrificios del cuerpo, sacrificios del alma y sacrificios del entendimiento. Y a mayor sacrificio del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo. A mayor sacrificio del alma, mayor glorificación del alma. A mayor sacrificio del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento. ¿Y qué significa esto? Que el sacrificio es el camino para alcanzar la resurrección, la plenitud y la transformación del ser. Por tanto, si nosotros en este momento sacrificamos un bien del alma como es comulgar en la mano, o sea, comulgar, y por tanto no lo recibimos en la mano, pues este sacrificio del alma vale mucho ante Dios, vale muchísimo porque pues nos estamos privando de un bien mayor por obedecer, por amar más a Jesús, por estar más cerca de Él en su pasión y en esta cuaresma. Fíjense lo que nos está pidiendo Jesús en esta cuaresma, no cualquier sacrificio, un sacrificio del alma, quedarnos sin misas, verlas por internet, pues realmente ver la misa por internet, yo no le encuentro nada, hermanos, a mí me cuesta muchísimo la misa por internet, si ya no me queda otra, pues la oigo por internet, pero la verdad es que pues la misa debe ser presencial, debemos estar ahí, participar, contestar, leer, meditar, y no poder estar ahí es durísimo, y el Señor en esta cuaresma nos está pidiendo esa renuncia de esos bienes espirituales con los que siempre nos ha colmado de bendiciones, sobre todo en México. Por ello, les invito, hermanos, a ofrecer a cada instante las dificultades de no salir, las dificultades de no poder ir al trabajo, porque también es un sacrificio muy grande de nuestro entendimiento. Decir, pues yo estoy bien, no me siento mal, ¿por qué no puedo ir a mi lugar de trabajo? ¿Por qué no puedo estar con los que amo? ¿Por qué tengo que aislarme? Todo esto duele mucho y por eso el Señor nos está pidiendo unos sacrificios muy grandes que debemos asumir con amabilidad, con serenidad, con paz, con alegría y sabiendo que este sacrificio del alma sirve para poder unirnos, por ejemplo, a los misioneros en el África que sufren y que no pueden estar, por ejemplo, pueden estar presos, martirizados, atormentados, sin ayuda espiritual, abandonados, sin comer. Podemos ofrecer este sacrificio por la santificación de los sacerdotes y por su eterno descanso, porque en Italia han muerto bastantes sacerdotes de coronavirus. En Europa podemos ofrecerlo por todas las personas que en Europa han fallecido de coronavirus. Podemos ofrecerlo también por nuestros hermanos que no tienen cómo atenderse, que no tienen medios materiales, que no tienen tampoco medios espirituales porque no conocen bien a Dios y que nadie los orienta, e incluso por aquellos que estando enfermos no habrá un sacerdote que vaya a darles la unción de los enfermos y tener los auxilios espirituales. Por ello, hermanos, es poco el sacrificio que nos pide Jesús si ponemos en la balanza todo el pecado, todo el desamor, toda la violencia, toda la persecución, toda la maldad que hay en este momento contra los mandamientos, contra la ley de Dios. Solamente el aborto es suficiente como para darnos cuenta de que ya ni siquiera se ve claro el no matarás. Por tanto, tenemos nosotros que ofrecer todo esto a nuestro Señor, estos sacrificios, acrecentemos nuestra oración. La Virgen Santísima ha pedido el rezo del Santo Rosario en todas las manifestaciones aprobadas y en vía de aprobación en el mundo como el mínimo indispensable, los 5 misterios para tener su protección maternal. Si podemos hacer los 4 rosarios, los 4 misterios, sería fabuloso, porque esto nos va a ayudar a tener más vida espiritual y a meditarlos. Puedes hacerlos en la mañana, al despertar, ya te echas tus 5 misterios. Luego a mediodía puedes rezar con nosotros aquí en Mundo Católico, que ya tenemos la posibilidad de rezar a la 1 de la tarde. Estamos rezando siempre los misterios dolorosos para desagraviar al Señor y para hacer que todos oremos por México e intercedamos por México a través del discipulado de la misericordia. Hermosísimo. Luego podemos hacer a media tarde otros y otros antes de dormir. Y de esta manera vamos a tener un crecimiento espiritual grandísimo, hermanos. Quizá no tengamos la posibilidad de asistir a misa como lo hacíamos antes, de comulgar como lo hacíamos antes, pero tenemos la posibilidad de valorar más al Señor en la misa, en la Eucaristía y comulgarlo con mayor profundidad. Porque a veces lo comulgamos, mira, hay personas, y lo sabemos por testimonios de hermanos nuestros, que van a comulgar habiendo mascado chicle, habiendo comido pizza, sin lavarse los dientes, y eso es lo de menos, y con pecado mortal. Y otros que se roban la Eucaristía. Aprovechemos este momento para valorar la Eucaristía, para amarla, para agradecerle al Señor su Eucaristía preciosa, hermosa, este alimento del cielo que nos ayuda a ser mejores personas. La Eucaristía hace de los malos justos y de los justos santos. Imagínense ustedes la grandeza de la Eucaristía.
extraordinaria, porque lo que viene es el reino eucarístico de Jesucristo. Tendremos la posibilidad de palpar con más claridad la presencia real de Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Podremos dialogar más directamente con Él, podremos sentir su presencia y su dirección espiritual personalmente. Ya ahora lo sentimos. Imagínense ustedes cuando tengamos la posibilidad del reino eucarístico de Jesucristo. Finalmente les diré que hay santos que al recibir la Eucaristía quedan en éxtasis, o se han quedado en éxtasis por horas. Una de ellas es Santa Catalina de Siena. Recibía la Eucaristía y se quedaba casi 4 horas en éxtasis. No podía moverse, quedaba rígida y era tal el estado que guardaba al recibir la Eucaristía que la golpeaban y la pateaban para que se despertara y no lo hacía y no lo sentía. Y en una ocasión, una de las personas socialites de su tiempo, porque ella denunciaba a todo el pecado de su tiempo, se sacó una aguja del pelo, de estas que se usaban antes para detenerse el chonco, y cruzó su pie completo con la aguja, porque antes las zapatillas eran muy delgaditas, cruzó el talón completo hasta el otro lado y lo sacó. Y quedó sin moverse Santa Catalina de Siena. Cuando ella despertó del éxtasis, se encontró bañada en sangre. Imagínense ustedes lo que veía en la Eucaristía, lo que sentía en la Eucaristía, a dónde iba cuando recibía a Jesús. Así debemos recibirlo, con esa profundidad, con ese amor, con esa gratitud, tratar de hacer silencio en el interior, adorarlo, darle las gracias, bendecirlo, hacer todos los giros en divina voluntad que podamos, uniéndonos, fusionándonos a su voluntad, pidiéndolo que nos cambie, que nos ayude a ese cambio, que nos dé la fortaleza para mejorar, porque cada Eucaristía debería ser una conversión profunda en nuestro corazón. Debería ser un acto de santificación profundo en nuestro ser y confirmarnos en la fe. Confirmarnos en la fe significa abominar el pecado, no querer más pecar. Así que, pues, lo que nos invita el Señor el día de hoy es ver su ley, que es su ley del amor, que es mucho más exigente, que nos pide que amemos a nuestros hermanos, que estemos pendientes a cada instante de ellos y que nos imponen ciertos sacrificios en beneficio del amor a los demás. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.